Bueno, primero que nada, darles la bienvenida a todos ustedes por estar presentes aquí en la presentación de este libro, de Bajo la piel del agua, el libro de Verónica Álvarez Córdoba, que vamos a presentar hoy, y que es una edición de Ediciones El Ojo de la Cultura. Como director del sello editorial El Ojo de la Cultura, quería darles la bienvenida y antes que nada explicarles un poco de qué se trata esto del Ojo de la Cultura y por qué el libro de Verónica Álvarez. Ediciones del Ojo de la Cultura no es un sello habitual, digamos, sino que es una rama, por decirlo así, de un proyecto cultural de mayor envergadura que se llama El Ojo de la Cultura Hispanoamericana y que, como muchos saben, tenemos una intensa actividad de conferencias, recitales, lecturas, y todo tipo de actividades relacionadas con la promoción y el contacto entre los artistas de habla española que residimos en el resto del mundo europeo, es decir, tanto latinoamericanos como españoles, pero que vivimos en Londres, en Berlín, en Roma, en fin. Una forma de crear redes entre nosotros, de poder conocernos y sobre todo de difundir nuestra actividad, que lo hacemos a través de todas estas cosas, a través de la colaboración que tenemos con instituciones como el Instituto Cervantes o algunas universidades, o con otros grupos culturales y poéticos de Londres, esencialmente, y también en Berlín, donde tenemos muchas conexiones. Y una radio, nuestra radio en podcast, que es ZTR Radio, que ustedes pueden consultarla online. Y en un determinado momento, claro, surgió la necesidad de tener también un espacio editorial que publicara a estos artistas y estos escritores, básicamente, que de alguna manera se sienten involucrados en este proyecto nuestro. Cuando Verónica, cuando nos conocimos, que creo, si no me equivoco, nos conocimos en alguna actividad del Instituto Cervantes, cuando nos conocimos en esa oportunidad hablábamos mucho y ella me comentó que tenía una serie de relatos que había venido trabajando durante muchos años en un taller o en varios talleres que ella integró, que ella después lo contará. Y bueno, me dio a leer ese trabajo y me pareció que era un género interesante, primero porque es un género difícil de clasificar, no entra dentro de la ficción, porque no es específicamente ficción, pero tampoco entra dentro de las memorias ni de la autobiografía, porque, como ustedes habrán visto o verán los que van a comprar el libro, que los personajes evidentemente tienen mucho que ver con la vida de Verónica, pero están disfrazados, vamos a decirlo. No voy a hablar yo del libro porque tenemos personas que van a hablar sobre el libro específicamente, simplemente quería hacer esta pequeña introducción explicándoles en qué consiste nuestro proyecto El Ojo de la Cultura Hispanoamericana, en qué consiste Ediciones El Ojo de la Cultura, y ahora sí van a venir las personas que se van a encargar de hablar específicamente acerca del libro. La primera persona invitada esta noche es Catherine Boyle, que es profesora de Latin American Cultural Studies, directora del Centro de Language Arts and World Working, qué malo que soy yo para hablar inglés, del King College de Londres. Catherine, la presentamos ya y te pedimos que abras la cámara, por supuesto, y que nos cuentes lo que la primera introducción a este texto, a este libro de Verónica. Gracias, Enrique, gracias por esta preciosa invitación. Decir que es un placer ser parte de la presentación de Bajo la piel del agua de Verónica, es decir, poco o casi nada. Es emocionante y es casi una necesidad. Cuántos años de compartir, a veces como ahora demasiado a la distancia, el trabajo de Verónica y de las mujeres del taller de narrativa de mujeres chilenas y más tarde iberoamericanas. Un grupo de mujeres magníficas por su fuerza, su creatividad y energía y por su capacidad de convertir sus experiencias en cuentos, en relatos, en literatura. Tuve el gran placer de presentar el libro Lejos de casa. He escrito este libro por las mujeres del taller de narrativa y que salió en el 2008.
Así que tuve el gran placer de presentar este libro hace años ya en una sala en Londres llenísima de gente y una noche llena de inspiración, comunidad y solidaridad. Cuando digo la palabra solidaridad, siempre me viene a la mente unas palabras de una bellísima obra de teatro chilena escrita en la dictadura, Los payasos de la esperanza, donde dice uno de los payasos: solidaridad, qué linda palabra, parece nombre de mujer. Añoro esos momentos de comunidad, de compartir de veras todo lo que nos junta. O sea, para mí eso es la literatura, el arte, el contar cuentos que nos une. Como muchos de ustedes saben, me dedico a la enseñanza de la literatura y la cultura latinoamericanas y sobre todo quizás chilenas, y a convencer a mis estudiantes que, por ejemplo, contar cuentos, contar relatos es lo más humano que hay, como dice Gabriela Mistral, o como nos demuestra Gabriela Mistral en su poema La contadora, y que la narración es el oficio quizás más antigua y quizás más importante de nuestra humanidad. Y quería citar unos versos de La contadora, que es un poema precioso. Dice Gabriela en La contadora: cuando camino se levantan todas las cosas de la tierra y se paran y cuchichean, y es su historia lo que cuentan. Y las gentes que caminan en la ruta me la dejan, y la recojo de caída en capullos que son de huellas. Historias corren mi cuerpo y en mi regazo ronronean, zumban, hierven y abejean, sin llamadas se me vienen y contadas tampoco me dejan. Y el último verso dice: los viejos las quieren mentidas, los niños la piden ciertas, todos quieren oír la historia mía que en mi lengua viva está muerta. Busca alguna que la recuerde, hoja por hoja, hebra por hebra. Le presto mi aliento y le doy mi marcha, por si al oírla me la despierta. Me parece a mí que eso es lo que hace Verónica en este precioso libro. En algún encuentro, en algún momento de nuestros muchos encuentros a través de estos años, una de las mujeres del taller dijo algo así como: ¿quién hubiera pensado que estaríamos aquí tantos años después? Claro que esos años después son años después de su llegada a Londres, a Gran Bretaña, después en el exilio. Los relatos de Verónica nos llevan de la mano y de la imaginación por estos años de viaje, de exilio, de memoria. Nos hacen recordar que la historia es larga y profunda y diversa, es singular y es plural. La vivimos en el alma y en el cuerpo. Hay quietud en los cuentos de Bajo la piel de agua, pero es una quietud que nos permite viajar con los personajes y los protagonistas por el mundo y por la memoria. Hay raíces, se arraigan estos relatos, pero no de manera estrecha. Quizás estén estas raíces en Antofagasta, en Chile, en la juventud, pero hay raíces hondas que se profundizan en la tierra del exilio. Y aquí me acuerdo también de la simbología de María Luisa Bombal. Nos ofrece este libro arraigado y viajero una manera de atravesar muchos terrenos y muchos mares en un lenguaje con la fluidez y la fuerza que caracterizan quizás una experiencia larga de buscarse y encontrarse y vivir en el mundo. En el cuento Travesía, donde la historia larga de unas vidas marcadas por experiencias conocidas y simbólicas y que se repiten en la historia, estas experiencias se cuentan usando como una de sus herramientas el WhatsApp. Así que estos relatos viajan tan
hermosamente a través del espacio y del tiempo. Y escribe la protagonista quizás de la obra, y voy a terminar aquí con unas palabras de Verónica que me parecen bellas y muy importantes. Y dice en Travesía: no inventaré nada, sino solo usaré algunas tretas en mi usanza literaria de tejedora de palabras. Creo que nuestro insigne Pablo me ayudará, pues él transformó el dolor en vivencia poética. Gracias, Verónica, por este maravilloso y precioso libro, y gracias por invitarme a ser parte de su presentación. Bien, seguimos nosotros adelante, y la segunda persona que va a intervenir en esta charla acerca del libro de Verónica es Miriam Frank, que es escritora, autora de My Innocent Absence y Unfinished Portrait, publicados en inglés y otras lenguas, y que también, además de traductora de obras literarias de autores latinoamericanos y españoles, es la autora precisamente del prólogo del libro de Verónica. Miriam, buenas noches, te damos la bienvenida y te escuchamos. Bueno, buenas noches, Enrique, y muchas gracias. Sí, pues, y gracias me da un gran placer de estar aquí para celebrar el libro de Verónica. Y quiero decir que me sentí muy honrada cuando Verónica me pidió que escriba el prólogo para su libro, especialmente cuando encontré en sus escritos tanto de lo que apreciamos en el mundo y de lo que nos conmueve en común. Su amor a la naturaleza, sus sentimientos y pensamientos sobre el desarraigo, su búsqueda de su propio ser, sus observaciones del mundo que le rodea, de las personas y sus relaciones, también del arte, de la música, del baile, de otros escritores y pensadores, y bueno, tanto más. Además, me emocionó también su confianza, que me pareció como una afirmación de nuestra amistad. Una amistad con sus comienzos desde hace unos 25 años en las reuniones del grupo de amigas latinoamericanas, que me parece que muchas de ellas también están asistiendo aquí esta noche. Una preciosa amistad que con los años y con lo más que nos fuimos conociendo, se fue consolidando. Verónica, siempre cálida, alegre y generosa, llena de ideas, inspiradora. Así que me sentí privilegiada de tener la oportunidad de conocer también su escritura y escribir el prólogo. Y finalmente unirme esta noche a celebrar su hermoso libro. Así que, sin más preámbulos, aquí les voy a leer el prólogo. Bajo la piel del agua se encuentra la fuente de nuestro ser. Las páginas que siguen, pertenecientes a unos 40 relatos, tratan sobre todo con lo que nos toca viva y profundamente. En cuanto se van leyendo, más se van transformando las líneas y las palabras escritas en la vida misma, en nuestro mundo interior que se funde y confunde frente a la naturaleza. Montañas majestuosas e imponentes, la inmensidad del espacio celeste y las estrellas centelleantes, los desiertos, salares y lunares de la Atacama chilena,
albas nacientes rosáceas y crepúsculos multicolores, sismos y tsunamis, revolcadores de la madre tierra, y los océanos, mar, lagos y ríos, que reflejan en sus aguas todas las fases de nuestra psique, de la calma más lisa y profunda a tormentas turbulentas y salvajes. Los cuentos nos llevan por todos los senderos de la vida, aquí ricos y preciosos, allá de pérdidas acongojadas. Experimentamos el ancla de la familia, el destierro, el desarraigo, la inmigración y la integración que comprende el exilio. Amores oníricos, fogosos, fugaces e irrealizables. Música y canciones que brotan del alma. Arte y artistas, escritores y su literatura, poetas y poemas. El paso del tiempo, la añoranza del ayer que nunca vuelve más, la anticipación de lo que nos espera mañana. Y lo más esencial de todo, el presente, el ahora, este mismo momento que estamos saboreando y viviendo en toda su fuerza e intensidad. En medio de todo está el yo interior, el quién soy en relación con la realidad que nos entorna, la realidad cambiable y fugitiva y al mismo tiempo clavada y eterna, como lo evoca y transmite el mar. Gracias. Ya, vuelvo a Enrique. Muchas gracias, Miriam, por ese maravilloso prólogo que has escrito para el libro de Verónica. Ahora ha llegado el momento, por supuesto, de presentar a la verdadera protagonista, la principal protagonista de esta noche, que es Verónica Álvarez Córdoba. Verónica, autora del libro, es especialista en estudios literarios en lengua inglesa, además de lingüística teórica. Su vida profesional está centrada en la docencia a nivel adulto y superior del idioma inglés a minorías lingüísticas inmigrantes, migrantes y refugiados, y es miembro activo de diversos comités antirracistas y antidiscriminación de todo orden, porque su actitud siempre ha sido muy comprometida, particularmente frente a este tema de las discriminaciones. Verónica, si quieres salir a la pantalla para compartir con nosotros. Me escondo. No te escondas. Ponte. Hola. He quedado muda. Me han dejado muda. Es decir, no esperaba tanto. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Son los sentimientos de Catherine, de Enrique, de Miriam, que en realidad no me los esperaba. Pero igualmente, yo creo que en este momento quisiera invitar a Miriam Frank, a Catherine Boyle, Sofía Espina y Enrique Sátara, por supuesto, a que conversemos y ellos sean la voz cantante aquí, porque yo estoy sin habla. En el fondo estoy sin habla porque me han dicho tantas cosas que ya no sé cómo procesarlas. Quiero aclarar, porque no hemos presentado todavía, si bien hemos presentado a Catherine y a Miriam, que les pido que enciendan su cámara para empezar esta conversación, pero nos quedaba presentar a Sofía Espina, que va a leer también fragmentos de la obra en la segunda parte, y que va a participar. Sofía es coreógrafa, bailarina, vestuarista y profesora de tango de Verónica, que es una milonguera de esas. Me he enterado por ahí. Una vieja milonguera. Así que, bueno,
Bueno, ya estamos, lo que vamos a hacer ahora es tener durante unos minutos una conversación, antes de pasar a leer fragmentos del libro, una conversación para que entre todos podamos ir consiguiendo que Verónica nos haga nos tire algunas líneas sobre su libro, ¿no? ¿Quién tiene alguna pregunta para empezar a decirle a Verónica? ¿Quién quiere romper el fuego? Mira, te tengo una pregunta, Verónica, y gracias de nuevo por este libro. Y un poco lo que dijo Enrique al principio, de que son relatos. Y siempre estoy pensando en mis clases de literatura, en las clases sobre la literatura latinoamericana y la historia, y hablamos de relatos, de narración, de cuentos, de cómo se ha nombrado América Latina desde la colonia. Y quería saber por qué prefieres llamar a tus narraciones, digamos, relatos, de la manera más creativa, porque a mí me parece que es lo que son, tienen una fluidez, nos arraigan, como dije en mi pequeña contribución, en la historia de una manera tan profunda, pero al mismo tiempo estás tú, tu ser está allí en cada cuento. Bueno, como dice Enrique, lo que yo escribo no tienen dónde ponerlo, en qué sección de la disciplina literaria podría ir. Y por eso que yo le llamo en forma humilde, relatos. En el fondo es como una antesala a cubrir todo lo que yo quería hablar durante todos estos años que he estado en el taller de escritoras, todo lo que yo quería hablar. Y empecé a escribir cosas y cosas y cosas y cosas, y cuando conocí a Enrique, recién las puse juntas en tres secciones distintas. Pero hay tres motivos. El primero, que es la anciana dama, es un compromiso que yo tengo con la casa donde viví de niña junto a mis primas, Patricia y Margarita, que por ahí andan. Entonces, esa casa, para mí era una casa más, una casa linda, pero una casa, porque yo creo que cuando uno está en su casa, nunca se da cuenta en qué casa vive. Piensa, oh, mi casa es preciosa, oh, mira qué lindo. Nunca, nunca. Uno vive en su casa nomás. Y cuando llegué al exilio, yo me enamoré de Londres y de muchas cosas de Londres que me empezaron a rememorar cosas inglesas que pasaban en Iquique y cosas inglesas que pasaban en mi casa. Porque mi familia, por parte de padre, eran muy anglófilos, vivían casi muy parecido en la actitud a una cultura inglesa. Y había muchas cosas que me empezaron a llegar cuando llegué a Gran Bretaña. Y un día, por casualidad, me fui con unas personas al norte de Inglaterra y fuimos a una casa grande, que era de un señor conde o duque o earl, no sé. Y cuando entré, empecé a ver los salones, y empecé a ver los libros, empecé a ver la biblioteca. Y me empecé a hundir en un mundo en que yo había vivido de niña, pero que no estaba consciente. Había libros viejos en la biblioteca, había muebles viejos en el salón, todo era viejo en la casa. O sea, nosotros que de niñas un poco inocentes queríamos tener un departamento moderno y todas esas cosas. Pero cuando yo llegué acá a Gran Bretaña y me di cuenta de la pérdida de esa casa, prometí que yo la iba a reconstruir, porque estaba ya cayéndose, porque representa el salitre caído y que no se recuperaba. Y los personajes que están en esa casa también era el salitre caído. Entonces prometí a mí misma, ¿no?, que la iba a reconstruir, que iba a traer dinero de Europa e iba a reconstruirla fantástico. Bueno, eso fue una utopía, no se pudo hacer, y cuando llegué de regreso a Chile, la casa ya estaba derruida, y cuando volví a Chile de nuevo, la casa estaba en el suelo.
Entonces la única forma de reconstruirla fue escribir sobre la casa. Ahora, el océano es una de las fuentes de inspiraciones más altas que yo tengo, porque me encanta el océano por lo profundo, porque tú llegas a la profundidad de la tierra, del océano, y de ahí uno como que rumia cosas. Y le tengo una envidia a los pescadores que están ahí pescando sus peces en el medio del océano. O sea, es una envidia grande. Ahora no me meto para nada en el océano, porque de joven yo me metía como loca en el océano y nadábamos hasta llegar a los barcos que estaban por ahí. Pero ahora no me meto para nada porque es tan frío. Y luego lo otro, la tercera parte, cuenta que se llama, ¿cómo se llama? Horizontes fugitivos. Y ese horizonte fugitivo lo saqué de una canción que a mí me encanta, que se llama El Jangadero, donde el hombre también va a la jangada y va persiguiendo horizontes que se le escapan. Entonces dice, yo quiero alcanzar allá, pero no llego. Entonces, ¿qué pasa? Como yo soy una mujer muy andariega y he andado por varias partes del mundo europeo y latinoamericano, me encuentro en cada región donde voy, me encuentro que me siento en casa, porque hay algo que me gusta de ese lugar. Pero de repente sé que tengo que volver a casa y se me perdió el horizonte, no lo encuentro más. Y nunca más vuelvo a ese lugar. Al único lugar que vuelvo bastante seguido es a España, a Italia, a Francia, a Portugal, a Grecia, porque tiene algo que ver con la cultura que tenemos en Chile. Y bueno, y a Buenos Aires, que es donde me enloquezco con Buenos Aires, porque en Buenos Aires yo bailo y me voy a los cafecitos. Entonces, son esas tres partes de una personalidad, yo creo, más que todo. Uno, recuperar la identidad. Otro, profundizar sobre las cuestiones vitales de la vida. Y la otra, saber que cuando uno está en el exilio, todos los horizontes son fugitivos. Muy Sé tú. muy buena frase final para culminar la descripción de lo que es tu libro. Bellísima respuesta, me encantó. ¿Te gusta la respuesta? Gracias. Bellísima. Miriam, ¿quieres preguntarle algo a Verónica? Bueno, sí, de lo que de las partes que a mí me encantaron más que nada es cuando escribes sobre el mar, sobre las cosas que tienen que ver con el agua y la metáfora que tienen que ver con nuestro espíritu también y nuestro psique. Y y otra cosa que cuando estaba leyendo sobre esos desiertos enormes, vacíos, de donde tú, donde tú creciste, la verdad, y silenciosos y tan amplios, me recordó de la obra de Héctor Tizón cuando lo estaba traduciendo, porque también él está hablando de eso en sus libros, pero al otro lado de la frontera de Chile, en la parte argentina de ahí, que yo visité porque me fascinó tanto todo lo que estaba diciendo de todo eso. Y no, a ver si nos podrías decir un poquito más de eso, porque a mí me fascinó. El mar. El mar y los desiertos, y Los desiertos, ya. Atacama, toda esa parte, sí. Ya, yo siempre he pensado que las personas desarrollan una personalidad por el mundo en que han vivido, por donde ellos se han criado, y empieza a creársele un punto de vista de la vida. Y yo a esos puntos de vista, en la anciana dama le llamo los atalayas. Son los atalayas, son los lugares donde yo miro el mundo. El océano y el desierto, en el norte de Chile especialmente, más que en el sur, más que de Antofagasta al sur, son extensiones extraordinarias donde uno no encuentra casi nada. O sea, claro, hay un oasis aquí, hay una oficina salitrera allá, hay casitas allá, hay oficinas, hay lugares. Pero si uno tiene que pensar en el desierto, es una amplitud que solo te habla de libertad.
tú te puedes dar vuelta en el desierto y exclamar, soy libre, qué maravilla, y es un espacio amplio. Yo no soporto vivir en departamentos pequeños, porque acá estoy, porque me faltó el dinero, ¿no? Pero a mí me gustan las casas grandes, donde pueda respirar. El mar es otro motivo de libertad. Entonces, en Iquique especialmente, hay como 40 playas vírgenes, donde no entra el hombre, donde no entra la mano humana. Y en esas playas uno camina, pero horas y horas, y las luces van cambiando, especialmente de las 5 de la tarde adelante, van cambiando, cambian las luces, cambian las estrellas, todo cambia. Entonces, y los colores son extraordinarios, porque la montaña refleja la luz que le da el mar y la luz que le dan los minerales. Entonces esa conjunción de la luz del sol y del mar y los minerales es una cosa extraordinaria. Entonces es otra cosa que a mí me da el concepto de libertad sin límites. O sea, no me gustan que me rodeen cosas así que me impidan caminar, porque es la costumbre de niña de caminar por esas playas, caminar por ese desierto, meterme al mar, ver la profundidad, nadar sin parar hasta que llegamos a unos botes con unas chiquillas sumamente simpáticas de cuando éramos quinceañeras. Entonces, todo ese concepto de libertad está metido en el océano, en el desierto y en el cielo, y en las montañas. Todas esas cosas juntas. Pero eso pasa porque yo crecí allí. Y cuando tenía 12 años me escapaba yo a la playa, a una playa que estaba muy cerca. A veces me escapaba porque mi papá era muy estricto y casi no me dejaba salir en muchas cosas. Y me escapaba y me iba a sentar a una roca. Como era tan niña, pensaba que esa roca era un acantilado. Entonces cuando mi papá decía, ¿dónde estuviste? En los acantilados, le decía. Y cuando volví a Chile y fui a buscar mi acantilado, era una roquita, pero tan ridícula y chica. Y ahí me sentaba yo. Pues. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese acantilado reventaban las olas. Las olas me mojaban entera y yo pataleaba ahí, sentada en la roca. Y por ese acantilado escribí también un pequeño cuento sobre una Graciela, en que se le va el marino. Y ella está sentada en el acantilado mirando cómo se va el barco a Europa, el marino que se va a Europa. Acantilados donde seguramente verías muchos de estos pelícanos que son tus animales favoritos, ¿no? Claro, perdón, había olvidado al pelícano. El pelícano, yo como en forma jocosa siempre digo que es mi tótem, mi animal tótem. ¿Y qué pasaba? Que esos pelícanos abundan en Iquique como locos. Y yo también me escapaba al muelle de pasajeros, a veces sola, a veces con mi prima, era un juego, y me sentaba en las graderías del muelle y los pelícanos estaban caminando por todos lados, eran como que habían cientos de pelícanos y no nos hacían nada. Y eran unos tremendos bichos, pues bueno, no, tremenda. Tremendo bicho. Y bolsas y cosas, pero ellos felices caminando. ¿Y por qué me gusta el pelícano? El pelícano lo encuentro que es muy serio, es uno de los animales más serios. Es como que dijera que es un animal que no se ríe, que nunca voy a ver un pelícano sonriente. Entonces, cuando ellos viajan de un lado a otro, viajan igual que los aviones, pues yo supongo que la Fuerza Aérea inventó ese vuelo así, porque veía a los pelícanos. Y el pelícano iba al frente y los demás esperaban a que ellos dieran la orden para bajar al cardumen, a buscar el pez. Y si un pelícano se enfermaba, otros 2 pelícanos flanqueaban al pelícano enfermo, volaban y lo dejaban en la roca. Y después emprendían el vuelo. El pelícano era un personaje muy serio, muy solidario, pero era no nonsense, no nonsense bird. Es un pájaro que con él no se puede jugar, porque no te da nada de que diga este pelícano que amistoso es. Y he visto muchos casos en que son bastante amistosos y te rodean.
Entonces esas son las tres cosas más o menos. Sofía, me imagino que estarás pensando en este mundo tan natural de mar, de desiertos, de pelícanos. Estarás pensando tratando de comprender cómo se casa eso con el tango, que es una cosa tan urbana, ¿no? Sí, para mí los aves son un ejemplo, porque yo soy bailarina. Entré en el tango, yo ya era bailarina, y los pájaros son eso. No sé si los pájaros marinos tienen algo muy especial en sus patitas, en su parada, en su vuelo majestuoso, muy bonito, que los bailarines copiamos, ¿no? Con respecto a la afinidad de Verónica con el mar, yo en todo caso no tengo esa afinidad. Para mí el mar fue siempre una especie de contender, porque, y un poco yo más bien le temo. Enemigo. Tu enemigo. Porque mi padre era marino, y entonces para mi madre y para mí, que lo esperábamos a que volviera, el mar era un enemigo. En aquellos años no estaba tan industrializado el asunto del pescado y todas estas cosas, y mi padre iba a pescar. Entonces para nosotros el mar era más bien algo de mirar con cuidado. Sí, yo sé que a Verónica le gusta muchísimo, ella habla de su refugio en el Pacífico, y de la costa y de lo que ella hacía por ahí. Yo también soy una chica del mar, yo he nacido en una ciudad de mar como Mar del Plata, me he criado cerca del mar, pero no soy tan aficionada como ella. En cambio, sí me encantaría conocer el desierto, porque cuando estuve en Marruecos, subimos hasta un sitio con el guía y todo, y desde allá arriba de esa montaña pude ver el Sahara, y me pareció algo indescriptible, me pareció algo, oh, Dios mío, si pudiera caminar por allí yo me sentiría, entiendo la libertad de la que ella habla, en ese contexto, ¿no? Pero sí, ella hace muchos detalles de la naturaleza, del lugar, y también de otros lugares, ¿no? Pero singularmente ella se aferra mucho al mar, y entonces, las aves y todo este tipo de cosas, que hace unos relatos muy, muy lindos. Yo tengo dos fuerzas con Verónica, que son dos cosas que yo he tratado de descifrar en los años que tenemos de amigas. Verónica tiene una parte escondida muy dramática, y la otra parte muy graciosa o medio cómica, con unas situaciones que a veces no sé si quedarme mirándola o decirle, Verónica, o seguí con esto, o no sé, o trato de entenderte de alguna manera. Pero en este libro, con estos relatos, se ve la personalidad, esta personalidad en partes dramática y en partes muy graciosa, muy cómica, muy metida en una situación cotidiana de cosas así, que le da esa versatilidad al libro, que está muy bueno, está muy bueno. Me gustó mucho la tapa, quería saber cómo se te ocurrió y por qué se te ocurrió el pelícano. Ya sé que te gustan mucho, pero ¿qué tuvo que ver? Y ahí donde está volando ya sobre el mar, me parece una foto preciosa. Está muy bien elegida, muy bien elegida. Bueno, sí, yo tengo conversaciones con Sofía siempre, y Sofía siempre me trata de llevar a tierra, ¿no? Y es muy difícil para mí llevar a tierra, porque no soy muy terráquea, yo no soy muy terrícola, porque lo que yo hago es fluir como el agua. Para mí el agua es muy importante, refresca y todas esas cosas. Pero ¿cómo elegí el pelícano? Yo siempre tuve la idea que si yo escribiera un libro, tenía que tener un pelícano en la tapa, porque el pelícano me representa esa cosa, esa seriedad que no se ve en mí, esa seriedad que si se ve de repente. Y como dice ella, de repente tiene una parte dramática y de repente tiene otra banda jocosa. Son varias cosas que tienen que ver con el fluir del agua, yo creo. ¿Por qué el pelícano?
el pelícano tenía que ser iquiqueño. No podía ser un pelícano de Australia, porque el pelícano de Australia es grande, es blanco y tiene una serie de cosas que no parece pelícano. Para mí, ¿eh? Pero tenía que ser un pelícano iquiqueño. Y encontré dos, pero no fui yo la que lo encontró, sino que fue Peter también. Peter, ustedes conocen, Peter es mi compañero de ruta, y él me encontró este pelícano que era una fotografía que alguien había sacado y que se llamaba Pelícano iquiqueño, y yo me volví loca con ese pelícano. El otro, porque estaba en la roca, y estaba en esa roca que parecía mi acantilado de niña. Y luego el otro pelícano también, porque volaba libre sobre el océano. Entonces yo a veces quisiera ser pájaro, gaviota o pelícano, meterme en esa agua, porque como persona, como ser humano, me da frío meter el dedo ahora. Antes yo me nadaba, pero ahora no. Bueno, a Enrique sería realmente quien va a Quiero decir algo. aprovechar para decir, ya que estaban hablando de ese tema, que las fotos originales de los pelícanos, precisamente de la portada y contraportada, son del fotógrafo Daniel Fren, ¿no? Enseguida se los digo. Daniel Fren, exactamente. Bueno, me parece que ha llegado el momento ideal para que empecemos a escuchar algunos de los fragmentos de ese libro Bajo la piel del agua, este que tengo aquí. Saben ustedes que el libro está dividido, son una serie de relatos que están divididos en 3 secciones, con La casa a cuestas, Nostalgia del océano y Horizontes fugitivos, como lo explicó recién Verónica. Y vamos a compartir con Sofía Espina la lectura de algunos de los fragmentos de este libro, para luego pasar ya a la intervención de nuestro público que está, me imagino, ansioso ya de empezar a conversar con Mónica. Voy a ser yo el primero en leer. He elegido el principio del libro y el principio de la sección inicial de Con la casa a cuestas, porque me parece que es una buena manera de que entremos en ese primer relato que se llama La anciana dama, del cual voy a leer un fragmento, naturalmente, no todo. Creo que se ve muy claramente el espíritu que desarrolla Verónica a través de todo su libro. La anciana dama se llama entonces el primer relato del libro. Enraizada en su historia se erige la anciana dama poderosa, dominando con señorial estatura su entorno marítimo y salitrero, en ese puerto que entregaba sus pulmones y su sangre a la sal del desierto y a las aventuras del mundo del dinero. Ella, una mansión, una torre de fortaleza que miraba el mundo circundante y bordaba con hilo de oro la vida de sus habitantes. Allí viviría Sebastiana su niñez y su primera juventud. ¿Quién era Sebastiana? Un vástago del desierto de Atacama, desierto implacable, calcinante de día y de cruel frialdad de noche. Un desierto que inspira sentimientos encontrados por la belleza de sus millones de estrellas refulgentes, que a borbotones y cuajadas en el firmamento iluminaban esa fría boca de lobo haciendo innecesaria la luz artificial. Las estrellas caían como saetas en el cráneo de cada inesperado transeúnte, transformando esta magia en algo deliciosamente estimulante. Este entorno árido y vasto es para Sebastiana una atalaya desde donde comenzará a desarrollar su punto de vista de la vida. La seca cordillera de colores apasionados, de atardeceres púrpuras, anaranjados y de azul turquesa se unirán más tarde, junto con el océano Pacífico, a ese punto de vista. Por sobre todo el océano verde esmeralda, cuya bravura demostrada en sus vigorosos oleajes acariciará a Sebastiana desde siempre cuando la lanzaba a la orilla. La naturaleza, en una palabra esa atalaya, era fuente de inspiración para Sebastiana, quien henchía sus pulmones presintiendo vientos de libertad en el pensar, sentir y actuar. Su sentimiento de libertad se plasmaba en esa naturaleza circundante. La interminable y suave arena de la playa la movía a caminar solitaria, concentrada en sus sueños, sintiendo que allí existían los milagros. Cual una loba en su estepa, recorría esa playa sintiendo el beso plateado del oleaje en sus pies y sus momentos de paz
los encontraba al contemplar ese magnífico mar, cuando en innumerables escapadas se sentaba en su precioso acantilado. Era la magia del eterno verano en Iquique, puerto legendario cuyas noches de firmamento azul turquesa, la luz de las noctilucas y la brisa punzante de la corriente de Humboldt recordaban a aquella silenciosa vagabunda que el puerto también sabía ser frío. Este puerto será una parte esencial en la vida de Sebastiana, a donde llegó un gran día cuando con escasos 2 años de edad tuvo que abandonar el desierto que la vio nacer para viajar al Puerto Grande y no retornar jamás. En ese puerto señorial de rancia historia se sentían los sabores de Europa en sus edificios y en las costumbres y entretenciones de sus habitantes, donde la opulencia y la pobreza yacían naturalmente. Era un puerto al pie de la montaña, como si parte del desierto se hubiese hundido, creando un pueblo al borde del mar, protegido por la montaña para que no lo tragase el Atacama voraz. Sebastiana cruza el gran desierto desde Victoria hasta Humberston, acompañada por su abuela materna y adormecida por la canícula. Al llegar al Alto Hospicio, comienza el descenso por un desfiladero largo que como serpiente peligrosa se deslizaba hacia el mar. Allí desde la cima se podía contemplar el glorioso puerto recostado como un pavo real, cuya cabeza era la península de Cabancha y cuya cola la rada de Iquique, testigo de cruento combate marino. La magia del puerto que brillaba dorado por el sol surte un fuerte efecto en Sebastiana de los Milagros, Alfirispaniagua Riesgo y Garragorren, y la estremece en su esencia, como si su nombre y apellidos tan consonantes le anunciaran la esencia cultural y de costumbres que ella experimentaría en la casona, la anciana dama donde viviría. Llega al lugar y al bajar del vehículo Sebastiana se sobrecoge de reverencia ante esta casona conocida como la Mansión North, que como una anciana dama la esperaba en silencio. Sus 4 balcones con altos ventanales arqueados parecían bocas que la invitaban a subir. Al entrar se encuentra con 28 peldaños, que para una pequeña de pies diminutos le parecen un interminable ascenso. Con curiosidad se afirma de la baranda de perillones de madera y sube y sube. Al tope de la escalera ve una bastonera singular con un gran espejo y allí ve reflejada su figura de niña en cuerpo entero, tal vez por primera vez. 4 elegantes damas de suaves ademanes esperaban su llegada, y un señor de apariencia gentil sonreía y saludaba. Más tarde se enteraría de que estas personas eran sus 4 tías y el tío, patriarca de la familia. Sin ceremonia ni protocolo, se lanza sin reparar en nadie por el gran vestíbulo de magníficos espejos con molduras de rosa Tudor, tocando con sus dedos todo lo que encuentra a su paso, como si acariciara a la anciana dama. Su fascinación la lleva a recorrer alrededor de un largo balcón rectangular. Se detiene en su vuelo y por entre los soportes atisba la bodega inferior por donde el anterior dueño, don Tomás North, rey del salitre, observaba las diarias faenas de los trabajadores de su compañía. Esta bodega silenciosa y fría exudaba fantasmas que penetraron en la imaginación de Sebastiana y le incitaron a tejer historias. Mucho más tarde, en su eterna curiosidad, Sebastiana sentirá la magia en bóvedas congelantes que contenían artefactos y documentos con el sello de la Gran Victoria. El magnetismo de la casa empuja a Sebastiana a continuar su exploración por salones contiguos, de arquitectura y diseños victorianos, entremezclados con estilo Art Nouveau, Luis XVI, góticos y de vitrales multicolores en ventanas y puertas. Uno de los salones era el salón del piano, allí donde sentada en una roca como si estuviera frente al mar, se hallaba la figura en mármol de Graciela, quien en vano esperaba el retorno del marino amado. Graciela queda prendida en la imaginación de Sebastiana, quien la hace ya parte de esa familia de mujeres que la ayudarán a crecer. En las paredes, con sus espejos enmarcados en palo rosa, había 4 ninfas pintadas por Alphonse Muchat, las 4 estaciones del año en Art Nouveau. Con el devenir del tiempo, estas doncellas serían para Sebastiana una influencia simbólica al evocar a las 4 damas al comienzo de la escalera. Así siente en Emma al invierno, en Eusebia al otoño, en Colomba a la primavera y en Amira al cálido verano. El salón central era la sala de fumar y morada del busto de la diosa Diana, por donde la brisa circulaba de norte a sur, desde la bahía hasta la calle, recorriendo el balcón rectangular y desembocando de regreso en la terraza posterior.
Esta daba a la rada de Iquique, por donde cuentan que la anciana dama observaba el desigual combate naval entre la frágil doncella Esmeralda y el imponente agresor Huáscara. El tercer salón era una inmensa biblioteca llena de magníficos libros de conocimiento universal. Ese extraño lugar aún estremece hoy a Sebastiana, pues en él se oficiaban rituales de vida y de muerte, como bautizos y velorios. Era también lugar de reposo para tomar una deliciosa siesta reclinada en una antigua cheslón. Allí vivía Sebastiana, tratada como una princesa por esta nueva familia de austeras tías y amable tío, quien oficiaría de padre ante la constante ausencia del propio. El entorno formará el temple de Sebastiana, un acero entremezclado con una sutil manera que representan la relación intrínseca entre la mansión y sus moradores. Esta casona es una nueva historia para Sebastiana, y ella ejerce una gran fascinación por todo lo nuevo y magnífico que allí había, a diferencia de la aridez desértica que hubiese tal vez conocido. Este entorno significó para ella abandonar total y simbólicamente el desierto y a su primera familia, a quien vio partir para siempre en densa camanchaca tabaraqueña. La fuerza de la mansión hace que su recuerdo del desierto y su otrora familia sean como una calcinante vaguedad. Bueno, hasta allí vamos a llegar porque el resto supongo que lo van a disfrutar mucho leyéndolo personalmente en sus libros, que me imagino muchos ya tendrán y otros se apurarán a adquirir a través de Amazon apenas terminemos con esta sesión. Le voy a pedir a Sofía ahora que intervenga ella y lea fragmentos de la segunda parte del libro, que creo que son los que ha elegido. Sí, bueno, yo elegí algo. Bueno, ¿para qué lo voy a decir? Lo voy a leer. Yo creo que empecé a creer que no podía faltar en los relatos de Verónica un protagonista muy importante de su vida, que es el tango. Y aquí sabremos por qué. Pena de bandoneón, buscando una canción que nos uniera. Y aquí aparezco yo en la vida de Verónica. Y esto me habla del absoluto metejón de Verónica por el tango. Y con la embriaguez de esta metedura, dice, y una noche apareciste tú, tango. Vaya a saber en qué noche particular ha sido esto. Y escucho el rezongo de mi pasado recordándome que la juventud se fue, que mi casa ya no está, y que en el hacer tirado se han quedado acobardados mi percal y mi pasado. Y a esto se unió la traumática experiencia del exilio, los derechos humanos y el bailongo, para recaudar fondos, donde estoy segura contaría con la presencia de nuestra Verónica, por los fondos. El tango será siempre cosas de viejos doloridos, dice. Y a ella le llegó el dolor del tango. La pasión mía por el tango nació y se anidó en mi corazón con tal profundidad que lo gozo con fruición. Y lo practico con afán a la perfección. Doy fe de esto. Soy su profesora. ¿Quieres hacerlo? Los llama versos lastimeros a los del tango, donde el romanticismo y el dramatismo coinciden perfectamente con el contenido de sus letras. Vero, estás aprobada por los argentinos, hija. Yo los apruebo a ellos también. La segunda parte de lo que yo elegí, vamos a poner más serios, porque fue algo que a partir de lo que investigué me tocó. Yo soy muy emotiva y entonces me tocó muchísimo, ¿no? Y entonces esto se llama sismo. ¿Por qué sismo? Porque después de leer estos 3 relatos, entre los que se encontraba Verónica y yo estuvimos unidas en un proyecto de comedia-drama musical, siendo yo misma la directora y coreógrafa de la idea. Y ahondándome en la información buscada, el dolor me hizo sentir chilena.
Viendo los videos de aquellos terribles momentos, podía escuchar los ruegos y la angustia de la gente ante lo que ya de sobra conocían. La emoción me ganó muchas veces y las lágrimas acudieron a mis ojos. Y en el dramatismo del relato de esta Verónica que no conocía, se me pegó el dolor de su gente. Mientras estos hechos ocurrían, y ella los describe desde su refugio del Pacífico, habla de la ira de la Madre Tierra, estremecida en su furor, y la hace cuestionarse a esa vida, reconociendo lo efímero de cada instante. Y se describe a sí misma volando empequeñecida en un viaje de oro, de cómodo flotar hacia la armonía. Sumergida en la profundidad de su pensamiento, buscando en su paciencia la recompensa de una tierra firme, sólida, sin sobresaltos. Pero se abrirá un nuevo instante, dice, y la Madre Tierra acunará nuevamente a hombres y mujeres. Y tal vez haya otro sismo. Y predice que la Tierra seguirá inquieta. Madre Tierra, no dejes más desolación a tu paso. Aún me duele el relato de esta chilena que pide firmeza, solidez, no más sobresaltos. Un deseo así de humano y simple. Gracias, Sofía, por la lectura, y después de haber disfrutado de estos fragmentos del libro de Verónica, ahora ha llegado el momento de que tengamos la libertad de preguntarle a Verónica, de conversar con ella, de hablar de su libro, de hablar de todas las inquietudes que nos ha producido esta presentación. Les pido a todos los participantes del público de hoy que enciendan su cámara y su micrófono, y vamos a empezar a conversar con Verónica, todos juntos. Bueno, antes de comenzar la segunda etapa de comentarios y preguntas, debo compartir con ustedes esta gran alegría de tenerlos a todos juntos y de tantos rincones del mundo. Europa, Anglo e Iberoamérica, Chile, España, Reino Unido. Una tarea imposible en situaciones normales, pero COVID es COVID. Y en forma extraña, no hubo mal que por bien no viniese. Debo darle gracias porque cada uno y cada una de ustedes, yo tengo una razón por qué agradecer. Quisiera comenzar con Enrique Sátara. Enrique Sátara. Y Ojo de la Cultura. Mi editor transandino. Por supuesto, argentino. Yo tengo algo raro con los argentinos. ¿Será que mi abuelo era argentino? Pues él fue el gran motor que hizo que este día y mi publicación se hicieran realidad. Por su seriedad, su profesionalismo y por su confianza en mí. Enrique es un nuevo amigo en el camino. Catherine Boyle, catedrática de King's College y amiga, por ser parte clave de este lanzamiento y por todo el apoyo prestado a través de los años a nuestro grupo de escritoras, por su gran generosidad, cualidad que representa a esa Gran Bretaña que nos acogió a N años atrás y donde me he sentido siempre en casa. A Miriam Frank, escritora y amiga, que encapsuló en solo 31 líneas el universo debajo la piel del agua, en su atractivo prólogo. Miriam representa, ¿qué pasa? Miriam representa esa amistad sutil y dulce, con quien compartir con empatía una historia casi en común. Basta solo leer sus obras para darnos cuenta la magnitud de su trayectoria de vida. A Sofía Espina, mi maestra de tango y amiga, y a la vez quien ha tenido gran interés
y me ha entregado un gran apoyo solidario, muy típico de Allende de los Andes, de leer con esa sutil voz argentina algunos de mis pasajes. Sofía me trae a tierra a veces, o quiere traerme a tierra, pero yo sigo fluyendo en el agua. Al taller de escritoras, con quienes he compartido años de ejercicios, escribiendo, leyendo, analizando, evaluando, corrigiendo, y compartiendo no solo nuestro gusto por escribir, sino que también nuestra compañía, que ya llevamos añares juntas, y debido a aquella iniciativa singular de una agregada cultural chilena de la Embajada de Chile, Carmen Danech, nos reunió hace más de 20 años, y yo pude retomar la escritura y literatura en habla hispana. Y cómo culminé con esta publicación de Bajo la piel del agua en un momento de iluminación. No pensaba publicar nada. A mis amigas lectoras, por la gran alegría que reina en el grupo, la muy sincera amistad, respeto mutuo y motivación, a todo momento, cuando nos enfrascamos en nuestras lecturas y análisis. Y a veces nos reunimos en algún café de flor inventado, queriendo jocosamente emular a la gran Simone de Beauvoir. No puedo dejar fuera a mis otras amigas de la red de mujeres hispanoparlantes, por nuestras tertulias amenas cuando conversamos de lo divino y de lo profano alrededor de una gran mesa sibarítica. Es un grupo en el que tratamos de darnos apoyo solidario por estar insertas en una sociedad lejos de casa. A Peter Keller, que no sé dónde está, que él estará en Cambridge en el momento, mi compañero de ruta, allá en esa pantalla de Cambridge, por una gran estabilidad en mi vida y su inclaudicable presencia, pero más que nada por la inmensa paciencia que tiene a escuchar cuánta divina anécdota se me ocurre contarle, y que tras su empuje aparecen algunas en la publicación. Le contaba historias raras y él me dice, públicalas. A todos ustedes, hermosa cantidad de amigos imposibles de nombrar, amigas de exilio, una familia fuera de casa, amigos antiquísimos, antiguos, modernos, contemporáneos, nuevos y novísimos, por estar aquí desde los confines del mundo, Chile, España, Anglo e Iberoamérica, Europa, Tel Aviv, Reino Unido. Todos congregados en esta galería de horas diurnas y nocturnas, quienes a través de Zoom han hecho el viaje para compartir conmigo estos momentos tan estimulantes. Van también mis saludos a los amigos que tuvieron que ausentarse. Infaltables de nombrar, mis queridas primas, Margarita, quien desde el pequeño gran puerto de Iquique y su desierto de Atacama está aquí, junto a Patricia, en ese montañoso Santiago de Nueva Extremadura, para compartir y rememorar vivencias de hermanas y que perduran en el tiempo. Por último, esta es una persona que no pudo venir, pero me hubiera gustado que viniese, porque yo tengo algo que decir sobre ella. Por último, unas gracias muy especiales que tenía preparada y parte de un inesperado encuentro a Luz Riobó de Sevilla. Tuvo que ausentarse. Esta es una novísima amiga que llegó a mí a través de Biddy Forstall Comba, su madre, una gran pampina británica, nacida en la más recóndita y seca pampa chilena, donde yo nací, pero yo no soy pampina, ella era pampina. De oficina salitrera del Atacama, quien escribió sus memorias Crepúsculo en el balcón, ingleses en la pampa salitrera. Y ello pudo revivir en mí nombres y experiencias de ese mundo del salitre que de oídas circulaban por mi casa. Mucho que aprendí a vivir allá en la anciana dama, testigo de la gran época de esplendor como su decadencia,
y que aún vive en sus fantasmas. Tal vez, tras este crepúsculo en que vivimos hoy, venga un nuevo amanecer. Gracias. Muy bien. Bravo, bravo. Ok, ahora yo creo que... Verónica. Bueno, ahora sí, Verónica, ha llegado el momento de contestar a las dudas y las preguntas de nuestro público que tenemos hoy, que es abundante. Quiero decir que hay mucho más gente presente que la que se ve en la pantalla, porque estoy viendo aquí en mi monitor que aproximadamente la mitad de la gente que está presente no está conectada con su cámara, o sea que somos alrededor de 50 personas en este momento. Bueno. Ok, preguntas. Bueno, esta pregunta vino de Coca Rudolfi, pero Coca Rudolfi, ¿está o no está? Es una amiga mía, actriz. Respóndele de todas maneras. Le voy a responder, porque van a ver seguramente el Facebook después. Mi amiga actriz, somos grandes amigas desde la época del exilio, del año 76. Ella me pregunta, ¿cuándo y por qué nació tu interés por escribir? Entonces yo le digo que nació mi interés por escribir porque tenía una tía que le encantaba contarme cuentos, y me contaba unos cuentos increíbles, de santos, de aparecidos, y de todo lo que sea. Un día ella me dijo que si yo quería escribir, y tenía como 8 años yo, entonces me dice, vamos a escribir la historia de Lautaro, un toqui chileno de la época, un mapuche de la época, líder de una revolución contra los españoles. Y me dice, ¿y por qué nació tu interés por escribir? Simplemente porque esta tía, ella escribió la historia con su puño y letra, y la mandó a una radio, y me gané el primer premio, una caja de Ambrosolis, que son los dulces de la época. Y ahí me empezó a gustar, yo empecé a escribir ciertos cuentecitos, pero realmente el deseo de escribir partió hace más de 20 años, cuando Carmen Gloria Danech nos dice, escriban letras lejanas. Entonces empecé a escribir allí. Antes había escrito algo sobre Boris Pasternak, en el Dr. Zhivago, había escrito varias cosas, pequeños ensayos, pero nunca escribí poéticamente ni ninguna de esas cosas. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, Margarita. Margarita Álvarez. Aquí estoy, Verito. ¿Dónde? Ya, acá. Tú me hiciste la pregunta. ¿Me la puedes decir Sí. cuál es la pregunta? Ya. ¿Cómo has hecho para inspirarte en esas historias tan entretenidas? Ya, te contesto. Si yo no tengo inspiración, no puedo escribir. Hay momentos que estoy sumamente seca, y ahora estoy sumamente seca, no he podido inventar nada nuevo. Pero hay algo que aparece en un momento y yo no me doy cuenta, y digo, eso tengo que escribirlo. Y una vez en el taller, me dijeron que había que escribir sobre la casa, y escribí sobre la casa. Pero después me dijeron, hay que escribir sobre el exilio. Y yo dije, ¿cómo escribo sobre el exilio? ¿De dónde saco? No me gusta contar historias reales del exilio. Esas cosas que dan pena, que me quedó el estómago, que estoy mal. No. Yo dije, tiene que ser algo poético. Y estaba en el medio de pensando, y se me paró en la imaginación mía, se me paró acá un pajarito. Y el pajarito ese le llaman, ¿ha visto mi tío Agustín? Ah, sí. Cuando canta y trina, parece que dijera, ¿has visto a mi tío Agustín? Y hay una historia ahí que está escrita. Entonces yo me imaginé que yo era ese pájaro. Ya. Y viajé por todos los lugares donde el pájaro viajaba feliz y libre, hasta que de repente llegó este pajarraco monstruoso verde de patas negras que asoló toda la vida de los pájaros. Ya. Los pájaros tuvieron que irse a otros lugares y siguieron volando. Unos se fueron a la izquierda y se fueron a América Latina, y otros se fueron a la derecha y se fueron a Europa. Entonces todos esos pájaros llegaron,
Y cuando esos pájaros llegaron al lugar, se dieron cuenta que no podían los pájaros volar como antes, porque no les permitían volar. Entonces le tenían cortadas ¿cómo se llama? Las alas. Y le dijeron, tú no vas a poder volar en este país, tú tienes que caminar como todos los demás. Entonces este pájaro aprendió a caminar hasta que se encontró con que sabía caminar en la sociedad nueva, en el lugar nuevo, pero a la vez encontraba muchos obstáculos al caminar. Y había peldaños que tenía que subir, que tenía que bajar, y se caía, y subía peldaños, y bajaba, y subía peldaños. Y los peldaños estaban hechos de agua. Hasta que llega un día y se encuentra entre una mesa redonda. En esa mesa redonda había pájaros y pájaros y pájaros que tenían distintos trinos de distintas formas, pájaros verdes, negros, amarillos, de todos los colores. Y todos tenían distintos trinos, pero todos trataban de entenderse unos a otros. Entonces el pájaro se sintió libre en ese momento y dijo, aprendí a caminar, pero también no me he olvidado de volar. Ah, qué bien, bravo, bravo, primita linda. Gracias, Margarita. Mucho entusiasmo. Ahora, Lala Isla, ¿está Lala Isla aquí? No está. Ahora me dice Lala Isla que ¿cuánto de autobiográfico hay en la obra tuya? Y si yo viví con aquellas tías. Entonces, ya les di la respuesta antes de que hay de todo ahí. Hay autobiográfico, hay historias de otras personas, hay historias mías, pero toda esa gente están conectadas conmigo de alguna manera. De la infancia a la adolescencia, a la juventud, a la madurez. Todas las etapas están ahí. Y mucho de eso soy yo caminando por el mundo también. Pero esa es la respuesta. Ahora, Carmen Malaré. ¿Dónde está Carmen Malaré? Hola. Hola, Carmen. ¿Voy a leer mi pregunta o no? Ya, sí, lee tú la pregunta. Bueno, primero que nada, felicitaciones, Verónica, por esta novela tan bien estructurada, donde la variedad de relatos tienen como tema de fondo el agua, que actúa como un hilo conductor de vida y medio que permite alcanzar otros mundos para abrirse a la diversidad racial, lingüística y cultural. Pienso que este elemento vital no se utiliza solo como un recurso literario, pues la novela tiene mucho contenido autobiográfico y me gustaría que Verónica nos explicara desde esta perspectiva personal la relevancia del agua en su vida. Un poco las he explicado, pero ahora las explicaste anteriormente. La otra cosa que yo quería agregar, que se dice que Enrique dijo que era un género muy difícil de clasificar este libro. A mí me pareció que era una novela, que aunque los relatos son muy diversos, están unidos por ese hilo común que es el desierto y el mar, y además tiene un círculo que se cierra, porque tú abres la novela con la casa, la anciana dama, y la cierras con el parto de la anciana dama. O sea, ligas el derrumbe de la casa con el despertar político que ha ocurrido en Chile ahora, el derrumbe de las antiguas estructuras. Entonces yo le encontré todo un elemento de cohesión. Para mí esa es una novela y la relatas con la narrativa, podría ser clasificada como crónica alguna o como ensayo, la última parte, esa de el parto de la anciana dama, o como un cuento, como cuentos, historias personales de distintas personas, pero para mí tiene cohesión. Muchas gracias, Carmen. Increíble. Nunca encontré que eso tenía... Me gustó muchísimo.
Gracias. Nunca encontré que tenía cohesión. Una amiga mía me dijo, yo quería seguir la segunda parte y no tenía nada que ver la una con la otra. Bueno, no importa. No, Ahora, tenía mucha cohesión. claro. Y como te digo, el agua es el hilo conductor en Sí. esa Lo que relación. pasa, Carmen, te voy a responder. El agua es un elemento muy refrescante. Es un elemento renovador. Lo usa Marcel Proust mucho el agua. Lo usa Debussy el agua. Muchos autores, escritores, pintores, Sorolla usa también el agua. O sea, el agua es un elemento vital. Te da vida. Pero a mí especialmente el agua es el océano Pacífico. Y no hay nada, ningún océano en el mundo que a mí me cambie el océano Pacífico. Porque el océano Pacífico tiene un olor a mariscos, a peces, a pájaros, a todo lo que tú quieras, que es totalmente distinto a cualquier otro mundo. He visitado el Atlántico. Sí, disculpa, yo he visitado el Pacífico, en 2018 fui a Chile y estuve 6 semanas en Chile. Ya. Pero para mí, yo soy de Venezuela y del norte, Claro. de Caracas, y para mí el mar Caribe y el pescado del mar Caribe es lo máximo. Claro, si es es lo mismo que la palta, pues ¿cuál palta me gusta más? Bueno, lo que pasa es que yo he viajado por el Pacífico, el Atlántico, el Báltico, el Mediterráneo, el mar de Vizcaya, todos esos lugares, o sea, me fascinan, me dan inspiración, pero me dejan un vacío. Me dejan un vacío, porque no es el vacío de mis peces, de mi marisco. No es Yo soy del mar tropical. Claro, entonces, esa es la respuesta. Y la otra, ¿qué pasa? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Jorge García López está hablando. Jorge García. Tiene que apague el micrófono. Espérate un ratito. Entonces, el agua del Océano Pacífico para mí es muy importante por dos razones. Una, que si yo me paro allí y veo la violencia del Pacífico, el Pacífico me quita la violencia mía, se la traga, se la lleva y me deja pacífica. Y la otra es que la profundidad del agua y del Pacífico, a mí también, es como la profundidad del pensamiento y del sentir. Y de saber que las cosas en la vida, si tú no la tomas con profundidad, para mí no tienen sentido. Y eso es el símbolo del agua. Es tu océano, el Pacífico. ¿Mm? Es tu océano, el Pacífico. Claro, es mi océano. ¿Viste? Ahí viviste tu niñez, tu juventud. Ahí todo, de niña, desde los 2 años de edad, hasta que lo abandoné. Yo no conozco el Pacífico, para mí es el Atlántico, pero... ¿Quién está hablando? Mabel. ¿Quién? Mabel. Ah, Mabel, ya, tú estás hablando del Mar del Plata. No, yo digo que para mí es el Atlántico o ahora el Mar del Norte, que me identifico mucho con él, ¿no? Y para ti es el Pacífico, claro. Y va a ser siempre el Pacífico. Aunque fui al Atlántico, ¿ah? ¿Hay tiempo para decir algo? Sí, pues, diga. No, espérate un ratito, Mabel, te puedo dar el paso después porque me está esperando Paulina. Sí, contéstale. Paulina, tú ibas a hacer una pregunta o ibas a hacer un comentario. Gracias, Verónica, por la respuesta. Oye, muy encantada. Bueno, felicitaciones primero que nada por un gran logro y te quería decir que tus escritos tienen un sabor hispanoamericano muy marcado. ¿Te dice algo esto? Y eso me lleva a preguntarte si tú reconoces alguna influencia en escritores o escritoras iberoamericanos que tú podrías considerar inspiradores. Me ha pasado una cosa extraordinaria con eso, porque tu pregunta, dices tú, es muy hispanoamericano. Yo no lo sé. Yo no lo sé porque lo que yo escribo no lo he sacado de ninguna parte. Pero, es mentir un poco tal vez, pero Pablo Neruda a mí me ha inspirado en sus versos porque él habla mucho del agua.
Eres otra persona que habla del agua y que como Dios se le ocurrió, no sabía dónde poner el océano y lo puso frente a su ventana. Y cuando yo fui a Isla Negra y vi su casa y me di cuenta que ahí tenía el dormitorio hacia las rocas y hacia el mar. Entonces ahí está el mar violento que a mí me gusta, ¿no? Entonces cuando pasó el tiempo yo me compré un departamento en Concón, que es un lugar, mucha roca y un mar violento. Y mi dormitorio daba al Pacífico. Entonces esa es una de las influencias de Pablo Neruda. Pero después me doy cuenta de que yo escribo sin influencias, pero descubro que hay otras personas que escriben y me tocan porque son como almas gemelas y lamentablemente no son latinoamericanos, no son hispanoamericanos. One es Marcel Proust, uno de ellos es Marcel Proust, el otro es la música de Debussy, el otro es la sinfonía fantástica de Berlioz. Entonces todas esas cosas intensas. También es el Goethe, el Werther de Goethe. Ahí se darán cuenta ustedes que la educación que recibimos en el norte de Chile o Chile mismo es muy eurocéntrico. Y la influencia es muy eurocéntrica. Y nosotros conocimos autores profundamente en Chile, más o menos cuando llegó Allende. Con la época de Allende al currículum del liceo se le dio más importancia los escritores latinoamericanos. Y pues, lamentablemente no te puedo decir que tenga influencia de Hispanoamérica, pero a lo mejor por ser hispanoamericana hay cosas, por ejemplo el hecho de los fantasmas y algún realismo mágico que le llaman ahí entre comillas, del cual no estoy muy de acuerdo, viene de ese mundo fantástico que tiene Chile, especialmente, que es el que más conozco, que es un país lleno de misterio, de fantasmas, de aparecido, de cosas que tú miras en el desierto y te encuentras con unos espejismos que increíbles. Encuentras que tú caminas por el desierto y te encuentras un espejismo de agua. Entonces todas esas cosas a mí me han influido más la naturaleza de Chile en eso, más que un autor. O sea, no me van a decir a mí que yo le estoy copiando a García Márquez, no, porque no me ha tocado. No, si no es copiar. No, inspirarte. Ya. Eso es. Ya, muchas gracias. Gana. María. Sí, dos cosas. Me encantó, gracias por esta presentación tan fabulosa y tengo el privilegio de conocer parte de tu obra, de lo que discutimos en el taller de escritura. Cuando estabas hablando de que cuando ibas a escribir sobre el exilio no se te ocurrió nada y luego pensaste en el pajarito que se te... ¿Tenías conciencia de que el nombre del pájaro es el mismo que del diario de Agustín? Mira, no, el pájaro se llama, ha visto mi tío Agustín, porque un pájaro que por donde vuele anda buscando a su tío, anda buscando algo, anda buscando a su tío. Entonces, ya, pero coincide, o sea que yo creo que las coincidencias nunca son, tienen un valor simbólico. Mucho. Y la coincidencia fue que ese pájaro es muy libre, pero anda buscando a alguien. Y cuando uno se va del exilio, pierde todo, hasta pierde la identidad. Entonces, siempre está buscando algo, en un lugar donde no le pertenece. Pero el Agustín del periódico, quiso ponerlo en una jaula. Sí, pero a él nunca lo leí. A lo mejor Agustín pensaba como yo pensaba como él, pero nunca leí a Agustín. Este Agustín, este pájaro que apareció nomás. Me apareció por ahí y al final el pájaro, después que ya se ha liberado de todas esas restricciones de no tener las alas y tener que caminar, y ya encuentra que ya ha caminado, ya puede volar, y mira hacia atrás y se da cuenta que allá Agustín estaba en el Pacífico mirando el crepúsculo. La otra cosa que te quería comentar es de que gracias a tus trabajos sobre el mar, a mí el mar siempre me resultaba como algo muy lejano, porque tú sabes que yo soy de Paraguay, de tierra adentro, pero a través de pensar en el mar, me he conectado con mi historia. Mis abuelos eran canarios,
y ahora estoy escribiendo sobre Lejos del Mar, porque para ellos la impresión que habrán tenido de quedarse en un país tan lejos de todo ese mar, que forma tanto parte de la vida cuando uno ha crecido cerca del mar. Claro. Así que muchas gracias. Es terrible ver cómo se pierde algo. Verónica, te puedo preguntar algo. ¿Por qué no vives cerca del mar aquí en Inglaterra, que vivimos en una isla? Yo vivo en Plymouth desde hace 30 años y no podría, me costaría mucho dejar el mar. Es una maravilla, en un día de sol como... Es una maravilla, pero es que no se ha dado la ocasión, porque cuando, por un lado, uno elige cosas en la vida y las elige porque las circunstancias le dicen hay que hacer eso. Y a mí se me ocurrió una locura, y la locura fue vender mi casa de Londres y dividirla en dos y comprarme la casa en la costa chilena, la mitad del dinero, y la otra mitad comprarme un departamento en Londres. Pero ¿qué ocurrió? Que Londres es terriblemente caro. Y solamente me pude comprar un departamento donde estoy, en Hertfordshire. No, sí sé, pero ¿por qué Entonces, no elegiste algo a la orilla del mar? Déjame contactarte. Entonces, ¿por qué no pude elegir y a dónde me iba lejos del gran Londres, donde tengo toda la cultura del mundo, donde tengo toda la gente que conozco y donde es como un centro donde puedo irme a todas partes, ¿te fijas? Entonces yo no quería irme muy lejos. Entonces me vine a Hertfordshire porque el departamento que compré en Hertfordshire era extremadamente barato. Y yo no estaba dispuesta a irme lejos del mundo. Porque entonces, como tengo la casa en Chile, yo puedo volar para allá cuando quiera y puedo ir donde el mar cuando quiera. Yo pensaba Brighton, que no queda lejos de Londres. Sí, pero no es el Pacífico. ¿Quién quiere hablarme? Perdona que te interrumpa, pero nos estamos excediendo en el tiempo dispuesto para la... 5 para las 9. Exactamente, entonces te pediría que hagan una sola pregunta más para luego cerrar. Ya. Una pregunta, Graciela. No, te quiero felicitar también, porque para publicar hay que tener, digamos, el talento para hacerlo y el coraje también, yo creo, ¿no? Hay que tener valentía. Y tú la tienes y te felicito. Gracias. Pero te quería decir algo que dijiste antes en un comentario, cuando dices que el lugar que nacemos nos marca, nos define. Algo que uno lo ha pensado alguna vez vagamente, pero cuando lo dijiste me hizo pensar a mí también, cuando dijiste que el mar y sobre todo el desierto, tú dices ese gran desierto de Atacama, a mí personalmente me encantan los desiertos, entonces quisiera realmente visitarlo un día. Y yo nací también en un desierto, pero en La Pampa, ¿sabes? Que no es un desierto, pero es un inmensidad, ¿no? Y entonces, y sí, yo lo pensé, bueno, tal vez también uno lo entendí, y te ayuda a entenderte a ti misma también, ¿no? Cuando alguien te lo dice así como lo dices tú, y que es verdad, y te hace pensar. Gracias. Indudablemente en tu caso fue el mar, el Pacífico, que es esa enormidad, y además un mar del que no... Como está del otro lado, digamos, porque siempre es el Atlántico que conecta América con Europa, ¿no? Y el Pacífico como que lo usamos, al menos los de este lado, un poco menos, es como un poco misterioso, ¿no? Cierto, muy profundo y muy, claro, entiendo la gran fuerza que debe tener sobre tu personalidad y indudablemente en lo que has escrito. No, quería hacer este comentario porque me hiciste pensar y realmente es cierto, es el lugar donde nacemos, ese entorno de la niñez y de la adolescencia, o donde hemos pasado mucho tiempo y sobre todo muy jóvenes, realmente nos define, porque cuando yo pienso en Argentina no me pienso en Buenos Aires, ni pienso pienso en ese lugar donde nací, eso de ahí soy, ¿no? Es de mi país, ¿no? Y yo creo que es así para mucha gente. El que es de Buenos Aires seguramente piensa en Buenos Aires, que ahí un poco empieza y termina el país para muchos de Argentina, pero sigue, ¿no? Continúa. Y yo creo que es cierto, es eso, es muy cierto eso, ¿no? Gracias. Enrique, ¿tú me vas a dar algún tiempecito? Pero...
Te voy a pedir que hagan la última pregunta, porque ya nos quedan solo Ya, 5 minutos. Rafael me está haciendo una pregunta. Ya, bueno, muy breve, quisiera ser muy breve. En primer lugar, felicitarte y desearte mucho éxito en esta etapa. Segundo, agradecerte por habernos considerado nuestra familia y haber publicado Travesía, que es nuestro testimonio y nuestra vida. Así que te damos muchas gracias. En tercer lugar, la pregunta breve, y si me permite leer un fragmento de tu dama antigua, tu anciana dama, porque ahí te quiero hacer la pregunta. Porque envidio y añoro ese tiempo en el cual habían tertulias en nuestros hogares y era donde nos formábamos y nos daban los valores y nos hacían ver la vida tan potente como la estás viendo tú. Entonces la pregunta te la voy a hacer al último, pero te voy a leer cuando tú estás escuchando, o sea, Sebastián está escuchando a su tía Eusebia y que le decía las palabras de la tía Eusebia, decía: crece y hazte mujer, sé libre y decide tu destino, encierra tu mundo privado, pero comparte lo visible, lo simple, lo que el mundo entiende a simple vista, no ahondes, goza la compañía de todos, pues eso te ayuda a sobrevivir en sociedad. El resto, tu vida interna, es solo tuyo. Así serás muy rica por dentro. Esa será tu única riqueza. ¿Crees que te sentirás sola? No, jamás se siente sola una persona cuando cultiva su vida interior. Créeme, te lo digo yo. Y Sebastiana dice: yo le creí, tal vez lo intuía ya. ¿Esa conversación fue real? Sí. Las conversaciones, muchas de las cosas que se expresan en esa obra son parte de muchas conversaciones que tuve con estas tías y el tío y el papá, porque yo estaba sola en ese momento, no llegaban los niños, mis primitos y mis hermanos no llegaban todavía, entonces estaba sola rodeada de todo este mundo. Y todo el mundo me hablaba de cosas. Y yo siempre veía a esta tía Eusebia, que era la más callada de todas. Y un día le pregunté que por qué ella era tan diferente a las demás, entonces me dijo esa cosa. Y en verdad, es verdad, o sea, yo comparto muchas cosas con la gente y comparto muchas cosas que se ven, pero generalmente las cosas que no se ven me las guardo. Pero Verónica, y perdona con Enrique, voy a hablar. Ya, yo estoy haciendo Carmen. el taller con Enrique y te iba a decir solamente que yo tengo una conexión con Chile. Es un poco remota, pero la hija de mi hermano, que murió muy joven, la hija de mi hermano, su madre es una chilena. Y también ellos fueron inmigrantes en Suiza, cuando la época de Pinochet y todo lo demás. En 2018 fui a Chile y conocí por primera vez, después de tantas invitaciones, conocí Chile. Y solamente, bueno, y vi a mi cuñada, la vi porque ella me invitó para estar con su familia, porque ella vive en Venezuela y todo lo demás. Yo soy de Venezuela originalmente y vivo en Londres. Pero lo que había pensado, el libro no lo he leído completo, leí una parte y me pareció que estaba bastante bien. Y me animó a también escribir lo que estoy escribiendo ahora con Enrique, que me está ayudando en esto. Y lo que te iba a decir no es una pregunta, solamente que te iba a decir que lo voy a recomendar a todas las personas que conocí en Chile, porque me imagino, yo desde hace muchísimo tiempo, desde el año 74, 75, 74, cuando nació mi sobrina, he tenido esa conexión con Chile y me he dado cuenta de que lo que tú explicas habla muchísimo de la cultura en Chile y eso me gustó. Y también he leído mucho a Isabel Allende también, que también me gusta, y lo voy a recomendar. Como te digo, no es una pregunta, solamente era para decirte que me gustó y lo voy a recomendar. Muchas gracias. De nada. ¿Bien, Enrique Sátara? Bien, son las 9 de la noche, es la hora que habíamos fijado para terminar. Implacable editor. Con este evento. Los eventos tienen que tener un criterio que no se puede transgredir, porque así son las cosas del mundo de la comunicación. Quiero, antes de cerrar, simplemente lo que quiero es volver a agradecer la presencia de todos ustedes. Hoy se ha juntado
alrededor de 50 personas para la presentación del libro de Verónica, y bueno, me imagino que más de uno se ha quedado también con las ganas de preguntar cosas, a lo mejor, como también algunos, debo decir, se han quedado fuera porque pidieron entrada luego de la hora de la que habíamos establecido. Han quedado un par de personas lamentablemente afuera, pero no teníamos otra posibilidad porque no se pueden hacer estas cosas. Les agradezco la presencia, me imagino que todos siguen en contacto con Verónica, o sea que los que se hayan quedado con las ganas de preguntarle algo tienen la posibilidad de su correo electrónico para seguir haciéndolo, y supongo que, espero que no pase mucho tiempo más para que estos contactos los podamos hacer a nivel personal, podemos estar como en los buenos tiempos, haciendo esta presentación en un lugar concreto, con un vasito de vino al final, y con mucho tiempo para terminar de conversar. Doy las gracias a todos. Pido a Verónica que sea la última en despedirse esta noche. Okay. Muchísimas gracias. Ok, mira, lo que quiero decir es que ha sido una tarde inolvidable, una tarde, perdón Mabel, no te di la palabra, después me la preguntas, una tarde inolvidable, una tarde que no me imaginaba, y una tarde que andaba con un nudo en el estómago porque no sabía cómo iba a ser todo, pero ustedes han sido muy generosos, me han dicho demasiadas cosas buenas. Te lo mereces todo. No me han tirado ni una cosa así como diciendo, por Dios, ¿cómo pueden escribir estas cosas? Okay. Muchas gracias entonces a todos, a Verónica por empezar, a Miriam, a Sofía y por supuesto a todo el público presente. Y gracias a ti por la organización. Sí, muy bueno. Gracias, Enrique. ¿cierto? Gracias. Gracias. Muy bueno, Gracias, Verónica.